Reciban un cariñoso saludo en nombre de la primera iglesia presbiteriana hispana de la ciudad de Miami y un servidor, el reverendo José Manuel Capella Prats, pastor. Hoy nos encontramos con la Escritura Sagrada en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 1, los versos 18 al 25, en la traducción de la Biblia Reina Valera contemporánea. Recibimos la Escritura Sagrada así. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña los tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que se dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales, los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Los evangelios narran diversas historias que afirman la autoridad con la que Jesús actuaba y enseñaba. De la misma manera, narran cómo su autoridad era cuestionada con frecuencia por el poder religioso de su tiempo. El Evangelio según Juan, en el 2 capítulo, cuenta cómo Jesús, indignado en gran manera, sacó del templo de Jerusalén a quienes abusaban y comerciaban, aprovechándose de la fe de la gente sencilla. También cuenta cómo los judíos resistieron su autoridad diciéndole: «Ya que haces esto, ¿qué señal nos das?». Ellos no podían aceptar una respuesta a los efectos de que lo correcto es lo correcto y se debe hacer. Tampoco les convencería una explicación indicando que la fe jamás debe ser fuente de lucro y explotación, y menos querrían escuchar que el templo de Dios no es un mercado. Ningún argumento que Jesús pudiese presentar sería suficiente para convencer a aquellos judíos de su error. Ellos querían ver señales, es decir, maravillas, actos fabulosos capaces de impresionar al más incrédulo. Ver para creer. Muchos años luego de la muerte y resurrección de Jesús, los intereses de los judíos permanecían sin cambiar. Al leer la primera carta a los Corintios, podemos observar que en tiempos del apóstol Pablo, los judíos seguían pidiendo señales. Ahora bien, en esos tiempos también habían grupos compuestos por griegos que tenían otras preocupaciones. El interés de estos griegos no eran las señales, sino que se concentraban en la sabiduría. Tal parece que ambos grupos se encontraban en pugna por sus respectivos intereses,
Unos querían señales y otros querían sabiduría. Unos anhelaban lo subjetivo, las experiencias impresionantes, mientras que otros anhelaban lo racional, aquello que puede ser entendido y verificado. Pasaban la vida buscando una u otra cosa, creyendo que conseguir eso tan deseado le daría sentido a su mísera existencia. 2 milenios después, todavía hay quienes se encuentran en la misma controversia por hallar algo que dé sentido de dirección y felicidad a su vida. Unos prefieren las señales, eventos maravillosos y portentosos. Se apasionan por el poder, la gloria, lo sensacional, lo sobrenatural. Otros solo buscan aumentar sus conocimientos y multiplicar su sapiencia. Creen que la plenitud de la vida se encuentra en el crecimiento exponencial del intelecto. Y así, la disyunción sigue su curso tal como lo seguía en la antigüedad. Poder, señales, por un lado, y conocimiento, razón, por el otro. Mientras el ser humano se enreda en esa búsqueda interminable de la plenitud de la vida y el sentido de dirección y felicidad, Dios irrumpe en la historia y ofrece una alternativa, un camino diferente, el amor mostrado en el misterio de la cruz. La verdadera plenitud de vida se encuentra en el amor que se da por entero, como lo hizo Cristo al ser crucificado. No es el poder personal, no es la propia sabiduría, es el amor lo que le da valor y sentido a la vida. Este mensaje de Dios en Cristo es considerado como una locura por la sociedad antigua y por la sociedad contemporánea. No impresiona a quienes anhelan el poder, ni convence a quienes se desviven por la razón. Un amor incondicional como el de Dios en Cristo es ciertamente una locura para nuestro mundo. Ciertamente una locura, porque la sociedad patriarcal nos enseña que un buen macho es el que ejerce autoridad y dominio a fuerza de intimidación, gritos y golpes. Pero en Cristo aprendemos que el hombre genuino es el que ama y trata a su pareja con ternura, respeto y equidad. Ciertamente una locura, porque el sistema económico nos enseña la obsesión de acumular en exceso y acaparar los recursos materiales, pero en Cristo aprendemos el valor de compartir. Ciertamente una locura, porque la sociedad consumista y materialista enseña a cada cual a buscar lo suyo, pero en Cristo aprendemos a preocuparnos y ocuparnos por las necesidades de las demás personas, especialmente de las personas vulnerables y desventajadas. Ciertamente una locura, porque en la vida cotidiana se nos enseña a especular sobre las intenciones ajenas, a desconfiar constantemente y mentir según parezca conveniente. Pero en Cristo aprendemos a respetar los motivos de los demás, a cultivar la confianza y a practicar la verdad. Ciertamente una locura, porque el mundo nos enseña a vivir en contienda, enemistad y antagonismo. Pero en Cristo aprendemos a trabajar por la reconciliación
y a construir relaciones fundamentadas en el anhelo del bienestar común. Ciertamente una locura, porque el reino de este mundo nos enseña a devolver mal por mal, pero en Cristo aprendemos el poder sanador, restaurador y liberador del perdón. Ciertamente una locura, porque todavía unos piden señales y otros sabiduría, pero Dios nos trajo a Cristo crucificado, ofreciéndose al mundo por amor. Cristo crucificado es locura, pero en el amor genuino es que el poder encuentra su esencia, la sabiduría encuentra sentido y la vida misma encuentra plenitud y razón de ser. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo crucificado es locura, pero qué hermoso sería el mundo. Y no vayamos muy lejos, qué hermoso sería el hogar, la iglesia y la comunidad si todos enloquecemos de esa manera. Soli Deo Gloria. Amén.